Hola a todos, soy la doctora Elisa Blanco de Montevideo. Quería agradecer en primer lugar al doctor Nicolás Becerra y a todo el resto del comité organizador por la invitación a participar en Oftalmo Córdoba. Y vamos a estar hablando de lo que son las complicaciones en cirugía de glaucoma, cirugías que de por sí ya son famosas por la cantidad de complicaciones que tienen. Y bueno, mi idea es tratar de dejarle algunos tips para que puedan manejar estas complicaciones cuando aparecen o para prevenirlas dentro de lo posible. Nada más a modo de introducción, la mejor manera de manejar una complicación es anticiparla y prevenirla. Pero ¿qué pasa cuando esa complicación ya está y tenemos que enfrentarnos a ella? Tenemos que saber que las cirugías de glaucoma se pueden complicar desde el vamos, e incluso desde antes de empezar la cirugía. Las cirugías de glaucoma en general son cirugías dependientes de conjuntiva. Necesitamos tener una conjuntiva lo más cuidada posible para que la bulla de filtración, de la cual dependen la mayoría de las cirugías de glaucoma, funcione de la mejor manera posible. Entonces, sabemos que la mayoría de los pacientes que sometemos a cirugía son pacientes que llevan tratamiento con gotas hace años, las gotas son nefastas para la superficie ocular. Tratamos dentro de lo posible suspenderle los hipotensores tópicos a nuestros pacientes. Si podemos pasarlos a libres de preservantes un tiempo antes, mejor. Recordemos que el cloruro de benzalconio demora 12 semanas en ser eliminado por completo de la superficie ocular. Es prácticamente impensable poder pasar a un hipotensor oral todo ese tiempo, pero tratamos de que podamos suspender unos días antes los hipotensores tópicos, pasarlos a hipotensores bioral y darles antiinflamatorios, tanto esteroideos como no esteroideos, unos 7 a 10 días antes para tratar de ir preparando la superficie para nuestra cirugía. Una vez que nosotros empezamos la cirugía, puede complicarse desde la anestesia, sobre todo si hacemos un bloqueo perio-retrovulvar, pero una vez que empezamos la cirugía como tal, la conjuntiva debe ser manipulada con cuidado, son pinzas sin dientes, dentro de lo posible tratar de disecar, hacer una especie de hidrodisección, sea con anestesia, con solución salina. Hay quienes usan los antimetabolitos de inicio para separar los tejidos y poder hacer una disección con tijeras que sean romas para tratar de cuidar la conjuntiva. ¿Por qué? Bueno, porque de eso va a depender nuestra bulla de filtración. Si nosotros tenemos un agujerito que se forme de manera accidental durante nuestra disección, nos va a complicar todo, porque en el posoperatorio vamos a tener probablemente Seidel. Estas cirugías que ocurren a veces en pacientes muy añosos, multioperados, con una superficie, como decíamos, muy desgastada, muy dañada, es muy posible que se puedan formar estos pequeños desgarros. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ni bien aparecen, hay que suturarlos, porque debemos reparar esos ojales que se forman de manera involuntaria, porque lo único que va a suceder es que van a aumentar de tamaño. Si nosotros seguimos manipulando los tejidos sin reparar ese agujero, eso va a seguir creciendo. Entonces, debemos repararlos en general con nylon 10, siempre con nylon, tratando de hacer un punto en cruz, un punto de colchonero, cualquier cosa que no sea un punto simple, ¿ok? Y siempre con nylon. Muchas veces debemos incluso hasta resecar el sector donde se produjo ese hole que se formó de manera involuntaria, hasta tenemos que hacer hasta una incisión relajante muchas veces y traernos conjuntiva de arriba para poder lograr cerrar. A veces es tan grande que tenemos que cerrarlo con algún autoinjerto de conjuntiva, tomando conjuntiva en general de la parte inferior del propio paciente para poder repararlo, o amnios si tenemos a nuestra disposición en ese momento. Debemos de cauterizar. ¿Por qué? Porque cuando sangra, esa sangre lleva todo lo que son los factores proinflamatorios, los factores de cicatrización, que sabemos que es el enemigo número uno de las cirugías de glaucoma. La principal causa de falla de las cirugías de glaucoma es la fibrosis epiescleral. Entonces, nosotros debemos cauterizar para que no haya sangre en ese espacio que después haga que se fibrose. Incluso entre la esclera y el flap, si sangra ahí, es un problema porque nos va a llevar a la fibrosis de esa zona y después con la consiguiente disminución del flujo a través de ese flap y la poca funcionalidad de nuestra cirugía. El sangrado también se puede producir en cámara anterior, cuando hacemos la iridectomía, que en general es un sangrado autolimitado, escaso, de poca importancia, y alcanza con esperar un poco que se solucione. Pero muchas veces ese sangrado, si es muy profuso, tenemos que llenar con viscoelástico, aumentar la presión de cámara anterior, a veces incluso hasta poner una infusión para tratar de tamponar y que pare de sangrar. Si podemos interrumpir los anticoagulantes previo a este tipo de cirugías, sería muy bueno. En cuanto al colgajo, bueno, acá hay algunos detallitos. Ya sabemos que hay tantos colgajos como cirujanos existen, múltiples formas aceptadas.
pero podemos tener problemas con la manipulación si no somos lo suficientemente delicados. Nos puede quedar muy finito, con lo cual puede filtrar mucho, nos puede quedar demasiado grueso, e incluso asomar el plano de coroides cuando estamos disecando. A veces podemos hacer una pequeña rotura, que muchas veces puede ser nada más reparada con puntos de nylon. O podemos directamente abulsionarnos, quedarnos con el flap en la mano, nosotros en la manipulación, nuestro ayudante con una microesponja, llevárselo. Entonces, bueno, ahí tenemos algún problemita, ¿no? Porque si todavía no entramos a cámara anterior y nuestro ayudante se llevó el flap con la microesponja, no es tan grave porque lo que podemos hacer es disecar un poquito más la conjuntiva y hacer un nuevo flap al lado, ¿ok? Ignorar esta parte, que ya no tenemos más colgajo porque todavía no entramos a cámara anterior, entonces no hay mayor problema. Ahora, si ya entramos a cámara anterior, ahí sí tenemos problemas, sobre todo si ya pusimos antimetabolitos. Por tanto, algún consejito que me han dado en algún momento y me parece muy útil, es no poner los antimetabolitos hasta no tener tallado el flap una vez que yo estoy empezando a hacer mis cirugías de glaucoma. Por supuesto, antes de entrar a cámara anterior, ¿no? Ni que hablar. Pero si yo ya puse los antimetabolitos y luego me quedé con el flap en la mano, ya la cosa es más complicada. Entonces, si yo arranqué el flap involuntariamente, lo que debo hacer es, si tengo un parche de esclera, ponerlo herméticamente cerrado, un parche bastante más grande que la zona de mi flap, para que esto me quede bien cerradito. Si no tengo parche de esclera en ese momento, puedo hacer una especie de librito de disecar con la propia esclera del paciente, de este lado, acá, y de esa manera ponerlo por encima, como si fuera tal cual un libro, diseco de esta parte, acá, y lo doy vuelta, ¿ok? Y de esa forma puedo evitar, o puedo por lo menos manejar la situación. Las EPNP también tienen sus complicaciones. Por ejemplo, este caso es un caso hecho con CLAS, pero también cuando lo estoy haciendo con mi pinza de Mermud, puedo tener este tipo de cosas, puedo tener una perforación. Cuando es una microperforación, en general puedo continuar con mi técnica y no hay mayor problema. Ahora, cuando es una macroperforación, como en este caso, lo que me queda es convertir la cirugía de una EPNP a una trabeculectomía. Los antimetabolitos, recuerden que son tóxicos, predisponen a la aparición de Seidel, tanto en el posoperatorio temprano, pero sobre todo en el tardío, con un aumento del riesgo de endoftalmitis. Debo, siguiendo los pasos, ¿no? Respetar lo que son los reperes anatómicos. Si a veces lo hago muy anterior y puedo tener problemas de sangrado, por ejemplo. Ahora, si entro muy atrás, lo que me puede suceder es perder vítreo, porque estoy demasiado atrás, no estoy respetando los reperes anatómicos que debo seguir para la cirugía. El problema del vitrio en la esclerectomía profunda es que se me va a tapar todo. Entonces, debo de quitar ese vitrio y muchas veces solamente con la vana, si con la microesponja no alcanza, muchas veces debemos hacer directamente una vitrectomía anterior un poco más completa. Las válvulas también tienen sus complicaciones, sobre todo cuando voy a tunelizar, en casos en los que el ángulo puede estar sinequiado, por ejemplo, glaucomas neovasculares, glaucomas secundarios a uveitis, puedo tener muchas sinequias que me impidan la colocación del tubo. Entonces, cuando yo entro con la aguja, una cosa que puedo aprovechar es el filo para hacerme un espacio un poquito mayor, para que luego el tubo entre con más facilidad. Porque el tubo, al ser siliconado, siempre se va a ir al sitio de menor resistencia. Me puede pasar que entre perfectamente bien con la aguja, que es firme y que es cortante, hacia cámara anterior, pero cuando voy a poner el tubo, se me va a ir al sitio de menor resistencia, entonces se me va para atrás del iris. Entonces a veces tengo que hacer un nuevo túnel al lado, o un túnel por encima que me va a tapar al primero, o si no, puedo servirme del propio tejido del paciente, hacer una especie de flap, como si fuera una trabeculectomía, para cerrar con la propia esclera del paciente, o por supuesto, si tengo un parche de esclera donante, ni siquiera me complico y ya lo aprovecho. Los tubos son todo un problema en el momento y en el posoperatorio, porque ya sabemos que la presencia de un tubo de silicona en el ojo duplica la pérdida de células endoteliales normales. Solamente el hecho de que ese tubo esté dentro del ojo aumenta esa pérdida de células, incluso aunque esté por vía plana. Cuanto más si la tengo tocando el endotelio. Entonces, si yo noto que el tubo está demasiado anteriorizado, ni que hablar si está tocando el endotelio, debo reposicionarlo.
porque el problema es que el paciente se rasca, el paciente toca el ojo, el paciente lo aprieta, y muchas veces el propio flujo, ese remolino que se produce de humor acuoso cerca del tubo, es lo suficientemente fuerte como para dañar el endotelio en ese lugar. Y esto es un problema sobre todo si el paciente es un trasplantado de córnea, ¿okay? No hay injerto de córnea que tolere una presión alta, pero tampoco hay injerto de córnea que pueda soportar un tubo demasiado cercano, lo va a dañar, y estos tubos deben ser recolocados. Ahora, acá empieza lo interesante, el postoperatorio de la cirugía de glaucoma, el gran cuco, el gran miedo. Yo les puse acá algunos ejemplos para tratar de analizarlos. Estamos hablando de un postoperatorio de una trabeculectomía normal, una cirugía perfecta, no hubo ninguna complicación. Digamos, al día 3 lo voy a controlar, miro a mi paciente, la bulla está plana. Le tomo la presión y está en 26. ¿Qué pasó? Bueno, lo siguiente que yo debo mirar es mi cámara anterior. Porque si mi cámara anterior está formada, digamos que ya puedo respirar un poquito más. Recordemos el pasaje que hace el humor acuoso normalmente para ser drenado a través de mi trabeculectomía. Pasa de la cámara anterior, por el ostium, por debajo del flap y hacia el espacio subconjuntival. Entonces yo tengo que seguir ese circuito y ver dónde se me está tapando, porque por algún motivo el líquido no está saliendo, mi bulla está plana, la presión está alta, por tanto el líquido no está saliendo de la cámara anterior. Entonces lo primero que debemos hacer es examinar, para examinar ese circuito, es hacer una agonioscopía. Ver, ¿hay un coágulo tapando mi ostium que debo esperar para que se reabsorba? ¿Hay iris que está ocluyendo mi ostium? ¿Hay algún fragmento, si hice la esclerectomía con Punch, que me quedó ahí, no me di cuenta y me lo está tapando? Bueno, ese es el primer paso. Si mi ostium está libre, hay que ir al segundo paso. El segundo lugar donde puede estar retenido, digamos que no esté dejando pasar el líquido, es por debajo del flap. Entonces, ¿qué puede estar pasando por debajo del flap? ¿Puede ser que se haya fibrosado? Puede ser, pero al tercer día la verdad es que es bastante poco probable, ¿no? Uno esperaría más tiempo. Lo más probable es que mi sutura esté demasiado ajustada, entonces deba proceder a lo que es una suturolisis. De preferencia lo hacemos con láser, con uno de los lentes destinados para este procedimiento, corremos la conjuntiva, apuntamos con nuestro láser y acá vemos perfectamente cómo se cortó. También podemos hacerlo con agujas si no tenemos disponible el láser en el lugar donde estamos trabajando, simplemente por debajo de la conjuntiva y lo cortamos, ¿sí? Acá tienen los parámetros. Tratamos siempre de hacer de a un punto la suturolisis y de preferencia no antes de la semana, aunque por supuesto esto puede ser considerable, pero en general intentamos hacerlo de esa manera. Ahora, si yo tengo mi bulla, como les dije, plana, mi presión está en 26, pero ahora tengo una cámara anterior que está plana. Acá ya la cosa se complicó más. Lo más probable es que mi paciente tenga un glaucoma maligno, o que mi paciente esté haciendo un desprendimiento coroideo, pero de tipo hemorrágico, que son los que en general cursan con presión elevada. Entonces, el glaucoma maligno es una complicación bastante seria, es el misdirection glaucoma, que otras conocido de esa forma también. El tratamiento puede ser médico, desde cicloplegia intensiva, podemos intentar hacer una hialoidectomía con láser, da supresión de la formación de humor acuoso, pero en general estos pacientes requieren vitrectomía y la formación de una estructura unicameral, es decir, no alcanza solo con la vitrectomía, sino que tiene que acompañarse de una hialoidectomía, con sonulectomía e iridectomía para hacer una comunicación unicameral y de esta forma resolverle el problema al paciente. Con los tubos a veces sucede que la presión se sube, porque si el paciente hace una hipotalamia en el postoperatorio inmediato, cosa que no es rara si el paciente partió de una presión muy alta, lo que sucede a veces es que la válvula como que chupa, vamos a decir, el iris y se obstruye, y entonces tengo una hipotalamia con la presión alta, porque el ostium de la válvula está obstruido, pero en este caso no tengo un glaucoma maligno. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es bastante engañoso. Ahora les pongo el ejemplo inverso. Yo tengo mi paciente, también al tercer día, le tomo la presión, está en 3. Miro, tiene la agullita bien plana. Bueno, acá puede pasar sobre todo dos cosas. Uno, es fuga, estoy teniendo Seidel, el líquido se me está yendo hacia afuera por algún lado. O lo otro es que tengo un desprendimiento coroideo. Esto es un poco relativo porque puedo tener fuga, si es mucha, con una cámara anterior plana, y puedo tener un desprendimiento coroideo seroso pequeño con una cámara anterior formada. O sea que esto no es absoluto.
También puedo tener otras cosas un poquito más complicadas, por ejemplo, una ciclodiálisis, es decir, la separación del espolón escleral de su inserción en el cuerpo ciliar, y el líquido se me está yendo hacia el espacio supracoroideo, si se me está yendo por otro lado. Y la otra opción es que se me esté yendo para afuera, o sea, por algún lado se me está yendo. Recuerden los grados de hipotalamia, que los 2 primeros son de tratamiento médico, el grado 3, que la atalamia, es decir, el contacto de la córnea con el cristalino, siempre debe ser reformada la cámara anterior para evitar daños mayores. Cuando ocurre el Seidel por, digamos, los primeros días en general del posoperatorio inmediato, se debe a una mala técnica de sutura. O me quedó muy floja la línea de tensión, o se me soltó algún punto, o hay algún hold de conjuntiva que me quedó filtrando. Ya cuando es alejado, en general está más bien relacionado a los antimetabolitos. Los desprendimientos coroideos, si son pequeños, se tratan simplemente con corticoides y atropina, pueden ser corticoides tópicos, puede darse bioral, puede darse una inyección de betametasona para ocular, o con ibopamina. Y cuando ya es un drenaje, un desprendimiento coroideo en beso, ya está indicado el drenaje del mismo. Para el Seidel vamos desde medidas médicas, que puede ser un lente de contacto, por ejemplo, en este caso que el Seidel es a través de la línea de tensión. Ya cuando el Seidel, por ejemplo, es a esta altura, por más de que pongamos un lente de contacto de diámetro amplio, no lo vamos a solucionar. En general, teóricamente hasta la tercera semana podría irse, digamos, mejorar con nuestro tratamiento médico. Ya si después del día 21 no mejoró, es muy posible que tenga que entrar a resuturar a mi paciente. Y si vamos al mismo ejemplo, tenemos la presión en 3, pero la bulla está formada, es muy probable que yo tenga una hiperfiltración, es decir, que tenga una bulla exuberante que puede llegar a ser incluso 360 grados, y muchas veces, si esta hipotonía se mantiene, tenemos que limitar la bulla, porque el riesgo de la hipotonía mantenida es la maculopatía por hipotensión con daño permanente a fotorreceptores y con pérdida de visión para el paciente. En el postoperatorio tardío, digamos 3 a 6 semanas, existen una serie de complicaciones que en realidad no son complicaciones, son parte del manejo de la cirugía. Siempre estamos con la duda. ¿Cuándo hacer needling? ¿Cuándo hacerle subturalisis? ¿Cuándo levantar el flap? ¿Cuándo poner 5-fluoracilo? Y la verdad es que todo esto depende del aspecto de la bulla, ¿ok? Hay escalas que gradúan cómo está nuestra bulla de filtración y en función de eso el manejo que le vamos a hacer. Acá les puse, por ejemplo, la escala de Indiana, que lo que mide es la altura de la bulla, la extensión horizontal, la vascularización y si hay fugas. Entonces, un concepto a veces un poco errado de si le pongo 5-fluoracilo o mitomicina en el postoperatorio o si le hago un needling, es que si se le sube la presión. Y en realidad no, porque si vos ves que tu bulla se está empezando a fibrosar y se está empezando a formar el anillo de hierro que retiene el líquido acá, a mí tanto me da que el líquido esté todo en cámara anterior o esté todo retenido en mi bulla fibrosada. Si se está empezando a fibrosar, hay que romper esas paredes del anillo de hierro que se está formando para que el líquido difunda hacia atrás. Yo quiero tener una bulla difusa, ¿ok? No hiperfiltrante, sino difusa. Entonces, si mi bulla se está empezando a enquistar, aunque mi presión no sea espantosa, aunque tenga una presión aceptable, de repente 13, 14, pero yo veo que se está limitando y se está formando ese anillo de hierro, yo debo entrar con una aguja y romper las paredes de esa fibrosis para que mi bulla difunda, ¿ok? Y la necesidad o no de antimetabolitos lo va a marcar la vascularización que tenga. Si yo noto que es una vascularización muy marcada, con vasos gruesos que están yendo hacia ahí, ese paciente necesita poner algún antimetabolito en el posoperatorio, ¿ok? Entonces, como concepto grande, no es la presión lo que marca la necesidad de hacer antimetabolitos o de hacer needling en el posoperatorio, es el aspecto de la bulla, ¿ok? La cirugía de glaucoma es cataratogénica, eso ya está más que demostrado, y en las válvulas, nada más decir una cosita, que es que entre la tercera y sexta semana los pacientes con implantes, sobre todo con válvula de AMED, entran en fase hipertensiva. Entonces, como dice Rani, mi paciente tiene glaucoma, yo no quiero que entre en fase hipertensiva, yo no quiero que tenga 30 de presión, ¿ok? Entonces,
muchos autores como él lo que aconsejan es que en el posoperatorio inmediato, ni bien el paciente tenga 10, 11, 12 de presión, empezarle con los medicamentos supresores de la formación de humor acuoso, de preferencia una triple combinación de entrada, para evitar esos flujos de líquido que son los que pegan contra la tenon y que estimulan la formación de un quiste de tenon. Como complicaciones trágicas de la cirugía de glaucoma, recuerden que es una cirugía que deja una comunicación abierta. Yo tengo un flap que el líquido está pasando por debajo de él, es decir, eso es algo abierto, solamente esa parte queda solamente cubierta por conjuntiva, mejor dicho. Entonces, así como les dije que el líquido pasa de cámara anterior al ostium, y luego por debajo del flap al espacio subconjuntival, un bicho hace el camino inverso. De la conjuntiva la traspasa, pasa por debajo del flap, se mete por el ostium y va a cámara anterior, y de ahí al desastre total. Entonces recuerden que ese paciente es un paciente que tiene una zona débil que va a quedar de por vida, a no ser que la agulla se fibrose, se encapsule, en cuyo caso la agulla no te va a servir para nada, pero esa agulla seguro no se va a infectar. La que se va a infectar es la funcionante, la de paredes delgadas, con poca vascularización, esa es la que se va a infectar, ¿ok? Nada más, estas fotos se las puse para que recuerden el aspecto de blanco sobre rojo, esto siempre es algo de cuidado, y este paciente no puede irse para la casa con gotitas, ¿ok? A veces las ampollas son demasiado grandes, impiden la correcta difusión del film lagrimal, y pueden llegar a la formación incluso de delen corneal. Estos pacientes deben recibir tratamiento con lubricantes, y muchas veces necesitamos hacer suturas que la limiten, y a veces incluso resecarla, la decisión de la agulla. Los dispositivos se extruyen, esto es un ejemplo de un express que está subconjuntival a punto de extruirse, no sabemos si fue puesto subconjuntival o si el flap de esclera se reabsorbió. Este es un express que ya está extruido, este express hay que quitarlo porque el riesgo de infección es altísimo. También sucede lo mismo con las válvulas de Ahmed, muchas veces pueden extruirse, puede extruirse el tubo o puede extruirse el plato. Si se extruye el tubo, por supuesto hay que repararlo, aunque no es una urgencia absoluta. Si se extruye el plato, eso sí es una urgencia y hay que sacarlo, ¿okay? Cuando nosotros vamos a reparar esto, a veces vieron que se ve, no sé si llegaron a ver algún ejemplo, pero se ve como una especie de jaboncito, como una mugrecita arriba de los tubos extruidos. Bueno, eso es el biofilm de las bacterias, entonces la posibilidad de que se meta hacia adentro es bastante alta. Entonces esta conjuntiva debemos resecarla, la conjuntiva que está en contacto con el tubo donde se hizo el agujero, vamos a decir, porque esa conjuntiva está totalmente frágil. Entonces, si podemos todavía resuturar esto, debemos retirar esta conjuntiva, debemos liberar la conjuntiva para crear espacio hacia los costados, y ponemos un parche de esclera. ¿Okay? Obviamente esto va a depender del estado en que esté, de cuánto tiempo lleve extruido, si podemos utilizar la misma válvula o no, ¿verdad? Porque a veces incluso hay quienes plantean sacar la válvula del lado temporal, por ejemplo, y pasarla del lado nasal, la misma. Va a depender de muchos factores y de cómo esté ese ojo y cómo esté esa válvula, y sobre todo de cuánto tiempo lleve, ¿verdad? Entonces, si vamos a resuturar esto, vamos a pedir siempre un parche de esclera donante, y debemos colocar la conjuntiva por encima. Muchas veces la conjuntiva no alcanza luego para volver a cubrir. En estos casos no importa, porque mientras yo lleve la conjuntiva para acá y le diga, vos crece para acá, vos crece para acá, y vos crece para acá, eso va a cerrar por segunda. Siempre que no haya Seidel, eso cierra por segunda. Por tanto, no me debo preocupar si no me alcanza la conjuntiva para cerrar el flap, sobre el parche de esclera, quiero decir. Si me queda tirante, eso sí es un problema. No puede quedar tirante porque las posibilidades de que eso se abra son enormes. Entonces es preferible que quede una partecita del parche de esclera sin cubrir a que eso me quede tirante. Y nada más, las válvulas mal colocadas, sea que esté sobre el músculo, sea que el quiste afecte el músculo, muchas veces puede conducir a estrabismo o diplopia, y si yo no me tomé el tiempo de asegurarme de que me quedó bien fijada el pie esclera y no que me quedó fijado un pedazo de tenon, por ejemplo, o si le pongo una sutura reabsorbible, es muy posible que mi válvula migre, ¿okay? Este es un ejemplo que yo pensé que el tubo estaba largo, cuando levanté el párpado me di cuenta de que la válvula estaba a menos de 2 milímetros de limbo, por tanto lo que pasó fue que se desplazó todo hacia abajo. Esto nada más
tratando de darle algunos tips para el manejo de las cirugías de glaucoma, y recuerden que la cirugía de glaucoma es un 50% en el quirófano y 50% en el posoperatorio. El manejo posoperatorio es tan, o hasta les diría, más importante que la cirugía en sí. Por tanto, si uno no la maneja bien, las cirugías de glaucoma no funcionan, y no funcionan no a los 2-3 meses, no funcionan a las 2-3 semanas. Por tanto, el manejo es fundamental. Muchas gracias por su atención.